Vamos a empezar con la parte más superior de la faringe, que va a ser la rinofaringe, ¿sí? Entonces habíamos dicho, esto forma parte de la cúpula, ¿sí?, de las fosas nasales, y esta parte posterior va a corresponder a lo que es el techo de la rinofaringe, ¿sí? Entonces, si esta es la cúpula, vamos a dibujar el piso, que va a estar formado aquí por lo que es la apófisis horizontal del hueso palatino. En esta parte estaría el velo del paladar con la úvula. Esta sería la pared posterior. Acuérdense que esta es una vista sagital, ¿sí? Un corte sagital del cráneo. Entonces, en esta parte posterior vamos a tener como límite posterior la fascia faríngea, que vamos a hablar más adelante cómo va a estar insertada en esta faringe. Y detrás de esta fascia faríngea van a estar los músculos prevertebrales, ¿sí? Estos músculos prevertebrales van a ser principalmente el músculo largo del cuello, ¿sí?, y el recto anterior de la cabeza. Y por detrás de estos músculos prevertebrales, que van a estar las vértebras cervicales. Más o menos a este nivel va a estar el hueso ioides, va a estar más abajo el cartílago tiroides, y debajo del cartílago tiroides el cartílago cricoides. Vamos a anotar hueso ioides, cartílago tiroides y el cartílago cricoideo. Entonces, como habíamos dicho, los límites superiores de la faringe va a ser la base del cráneo, ¿sí?, y límite inferior va a ser a nivel de la sexta vértebra cervical. Luego, más abajo, la faringe se continúa con él. ¿Por qué se va a continuar? Con el esófago, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde se va a extender lo que es la rinofaringe? ¿Sí? La rinofaringe va a tener forma de cubo, ¿sí?, con un techo, una pared posterior, paredes laterales, pero no va a tener pared anterior. ¿Por qué no va a tener pared anterior? Porque a nivel anterior se va a comunicar ¿con qué parte? Con las fosas nasales, ¿sí?, a través de las coanas, ¿sí? Los orificios nasales posteriores son las coanas, ¿sí? Entonces se va a comunicar con eso. Entonces, ¿de dónde a dónde se va a extender la rinofaringe? De lo que es el tubérculo faríngeo del hueso occipital hasta lo que es el paladar blando, ¿sí? Entonces tampoco va a tener un piso, ¿sí?, una pared inferior, porque ese piso, pared inferior, va a ser lo que se va a comunicar con la cavidad que está más abajo, que va a ser la orofaringe, ¿sí? Bien, entonces si nosotros hacemos un corte coronal de lo que es la rinofaringe, ¿no?, y lo vemos de una vista anterior, esta es la rinofaringe. Esta rinofaringe, a nivel de sus paredes laterales, va a presentar los orificios
¿De qué estructura importante? Las tubas auditivas, ¿sí? Entonces las tubas auditivas van a desembocar en las paredes laterales de la rinofaringe y alrededor de estos orificios de drenaje va a haber un tejido linfoideo que recibe el nombre de amígdalas tubáricas. ¿Sí? Entonces las amígdalas tubáricas o amígdalas peritubáricas están alrededor del orificio de drenaje de ambas tubas auditivas. Luego, en la pared posterior de esta rinofaringe hay unos espacios entre unos repliegues que reciben el nombre de fosas o fositas de Rosen-Müller, que son unos vestigios embrionarios. ¿Qué otra estructura importante va a haber a nivel de la rinofaringe, sobre todo en edad pediátrica? Que ya lo mencionamos muchas veces. Las adenoides, ¿no? También llamadas amígdalas faringes, ¿sí? O también se las llama amígdalas de Luschka, ¿sí? Entonces, ¿dónde se van a insertar estas amígdalas, este tejido linfoideo? En lo que es la pared póstero superior de la rinofaringe, ¿sí? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que cuando estas adenoides, este tejido linfoideo, se hipertrofia, ¿sí? Aumenta de tamaño, ¿no? Puede llegar a obstruir la vía aérea, la rinofaringe, haciendo que el paciente tenga que respirar por la cavidad oral, ¿sí? Entonces, la hipertrofia adenoidea es un problema para el paciente pediátrico, porque puede producir desde obstrucción de la tuba auditiva, predisponiendo a que tenga otitis media serosa, ¿no? Hasta obstrucción de la vía aérea, ocasionando más que todo respiración oral o SAOS. ¿Sí saben lo que es el SAOS? ¿No? El SAOS es el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Bien, entonces esto en cuanto a la rinofaringe, ¿sí? Luego vamos a tener por debajo de la rinofaringe la siguiente cavidad, que es la orofaringe. Entonces la orofaringe va a ser una continuación, se va a continuar hacia arriba con la nasofaringe y hacia abajo se va a continuar con la laringofaringe, ¿sí? Igual va a tener paredes laterales, pared posterior, no va a tener techo como la nasofaringe, sino que su techo se continúa con la nasofaringe y tampoco tiene piso, ¿sí? Se continúa eso con la hipofaringe o la laringofaringe. Y anteriormente tampoco va a tener una pared anterior porque se va a comunicar ¿con qué cavidad? Con la cavidad oral, ¿sí? ¿A través de qué? A través de lo que se conoce como el istmo de las fauces, ¿sí? ¿Qué es el istmo de las fauces? Es un espacio anatómico que va a estar delimitado por las siguientes estructuras. Anteriormente va a estar formado por los pilares anteriores, ¿sí? El lado derecho y el lado izquierdo. En su porción superior va a estar formado por el velo del paladar
y la úvula, y el piso está formado por el dorso de la lengua. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros cuando examinamos con un bajalenguas, cuando le pedimos al paciente que abra la boca, es lo que podemos ver, ¿sí?, en primera instancia, ¿sí?, el istmo de las fauces. Entonces este istmo de las fauces va a ser lo que va a comunicar la orofaringe con la cavidad oral, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿De dónde a dónde se va a extender la orofaringe? Este va a ser el cartílago epiglótico. No voy a desarrollar el cartílago epiglótico, el tiroides, todo eso, porque eso lo vamos a ver cuando hablemos de anatomía de laringe, ¿sí? Solamente los estamos poniendo como referencias anatómicas. ¿De dónde a dónde se va a extender la orofaringe? La orofaringe se va a extender desde lo que es el paladar blando, ¿sí?, o velo del paladar, hasta el borde inferior del hueso ioides. Algunos libros indican borde superior del cartílago epiglótico. ¿Sí? Pueden tomar como referencia ambas cosas. ¿Qué estructuras importantes van a haber a nivel de la orofaringe? A nivel de lo que es el ioides, ¿sí?, se van a insertar músculos, ligamentos que van a formar lo que es el músculo de la lengua, ¿sí? Y este espacio que hay entre la base de la lengua y la cara lingual del cartílago epiglótico se denomina valécula, ¿sí? Es un espacio por donde se deslizan los alimentos durante la deglución. ¿Qué otras estructuras importantes van a haber? A nivel de la base de la lengua también vamos a tener tejido linfoideo, ¿sí?, similar a lo que son las adenoides y las amígdalas tubáricas, que van a ser las amígdalas linguales. ¿Qué otra estructura importante vamos a tener? También a nivel de lo que es la orofaringe. Habíamos dicho que el istmo de las fauces está formado por un pilar anterior, y este pilar anterior lo forma el músculo palatogloso, ¿sí?, que va desde lo que es el paladar blando hasta el dorso de la lengua, la porción lateral del dorso de la lengua, y va a haber un pilar posterior, ¿sí? Y este pilar posterior está formado por el músculo palato-faringe, ¿sí? Y el espacio comprendido entre el pilar anterior y el pilar posterior recibe el nombre de, el espacio de aquí, recibe el nombre de lecho amigdalino. ¿Y qué va a contener cada lecho amigdalino? También va a tener tejido linfoideo que recibe el nombre de amígdalas palatinas. Son las amígdalas que nosotros podemos observar cuando le pedimos al paciente que abra la cavidad oral. Las famosas amígdalas que producen los cuadros de faringoamigdalitis, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, de toda esta cantidad de tejido linfoideo que está o que alcanza su máximo desarrollo en la edad pediátrica, ¿sí? Tenemos más o menos así. Aquí están las adenoides, las tubáricas,
las palatinas y las linguales. ¿Sí? Entonces esto, ¿sí?, forma un anillo linfático que recibe el nombre de anillo de Valdeia. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante cuando hablemos de fisiología, que cumple una función muy importante, sobre todo en el paciente pediátrico. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos lo que es la laringofaringe o hipofaringe. ¿Por qué se llama laringofaringe? Porque está en relación con la laringe. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se va a extender la laringofaringe? Habíamos dicho primero orofaringe hasta lo que es borde inferior del hueso hioides. Entonces la laringofaringe se va a extender desde el borde inferior del hueso hioides hasta, ¿qué parte? Aquí está. Hasta lo que es el esófago. ¿Sí? Entonces la cara anterior de esta laringofaringe, ¿sí?, o sea, esta cara, va a estar en comunicación con la parte posterior de la laringe. Y la laringe va a estar formada por el cartílago tiroides, cartílago cricoides, etc. ¿Sí? Entonces, detrás de la laringe, detrás de la cara posterior de la laringe, va a estar la hipofaringe. ¿Sí? Hacia arriba empieza en el borde inferior del hueso hioides y hacia abajo termina donde comienza el esófago. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, vamos a borrar esto. A este hemicilindro que es la faringe. Ustedes ven, la faringe no tiene ninguna estructura ósea, ¿no?, donde se le dé su sostén, su fijación. Es por eso que nosotros hablamos otra vez de lo que es el SAOS, estos síndromes de apnea obstructiva del sueño. Es muy común que el colapso del SAOS se produce porque en alguna parte de la vía aérea superior las paredes colapsan o se obstruyen, ¿sí?, y hacen que el paciente durante el sueño tenga las famosas apneas del sueño. Son pausas respiratorias mientras el paciente duerme, que tienen consecuencias graves en muchos sistemas del cuerpo: neurológico, vascular, respiratorio, etc., metabólico. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe que la principal causa de SAOS se encuentre a nivel de la faringe? Se debe a que como la faringe no tiene un sostén fijo, una estructura ósea que la conforme, es muy fácil que en algún nivel pueda colapsar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le va a dar ese sostén a la faringe? Van a ser, o va a ser, las fascias y la musculatura. La faringe va a tener dos tipos de fascias. Una fascia que se denomina fascia faríngea o faringo-basilar, que es la más interna, y otra fascia que se denomina la fascia perifaríngea, que va a ser la más externa y es la que se encarga de cubrir la musculatura faríngea. Y en cuanto a los músculos que va a tener este cilindro que es la faringe, va a tener dos tipos de músculos: los músculos constrictores de la faringe y los músculos elevadores de la faringe. ¿Sí? Entonces vamos a describir ahora principalmente lo que es la fascia faringo-basilar, que va a ser uno de los grandes sostenes que va a tener nuestra faringe. Vamos a borrar esto. Hacemos un corte coronal nuevamente de nuestro cráneo y tenemos una vista posterior. Vamos a ver lo siguiente.
vista posterior de nuestro hueso esfenoide, ¿sí? Aquí está la parte posterior de la silla turca, aquí está el clivus, y estas son las alas mayores de los huesos esfenoidales, ¿sí? Y por debajo vamos a tener las apófisis pterigoideas del hueso esfenoidal, ¿sí? Lo estamos viendo por detrás a nuestro esfenoide. Aquí tendríamos a las apófisis horizontales del hueso palatino. Estas van a ser las apófisis pterigoideas. Y aquí atrás, dividiendo las coanas en una coana derecha y una coana izquierda, tenemos ¿a qué hueso? Hueso Gómez, ¿no? Que forma la parte ósea posterior del tabique nasal, ¿sí? Bien, más abajo, ¿sí? Más abajo de lo que es el piso de las fosas nasales, porque estas serían las coanas, vamos a tener ambas mandíbulas, ambos huesos, el hueso mandibular con ambas ramas. Esta parte sería aproximadamente a nivel del gonion mandibular, ¿sí? Que es donde se une el cuerpo de la mandíbula con las ramas laterales de la mandíbula. Por debajo tendríamos lo que es el hueso hyoides, ¿sí? Que tiene el cuerpo, las astas mayores y aquí las astas menores. Más abajo tendríamos lo que es las láminas del cartílago tiroides, y por debajo del cartílago tiroides tendríamos al cartílago cricoides, ¿sí? Y por delante de las alas mayores del hueso esfenoidal estarían lo que son las apófisis estiloideas, ¿sí? Que las vamos a dibujar a este nivel. Bien, entonces, en estas estructuras óseas se va a sostener, se va a fijar la fascia faringobacilar. Bien, ¿dónde se va a fijar entonces esta fascia faringobacilar? Se va a fijar en lo que es la lámina medial de las apófisis pterigoideas, entre las apófisis pterigoides y lo que es la mandíbula va a haber un ligamento que son los ligamentos pterigomaxilares o pterigomandibulares. Entre la apófisis estiloides y el hueso hyoides hay otro ligamento que es el ligamento estiloioideo. Entre el cuerpo del hueso hyoides y el borde superior del cartílago tiroides va a haber una membrana que es la membrana tiroioidea, que en sus porciones laterales se va a engrosar y forma los ligamentos tiroioideos laterales. Y entre lo que es el borde inferior del cartílago tiroides y el borde superior del cartílago cricoides
hay otra membrana que es la membrana cricotiroidea. Bien, entonces volviendo a lo que es la fascia faringovacilar, ¿dónde se va a fijar? Habíamos dicho primero en lo que son las láminas mediales de las apófisis pterigoides. Se va a fijar en estos ligamentos pterigomaxilares, se va a fijar en el hueso maxilar inferior, se va a fijar en la porción inferior del ligamento estiloioideo, se va a fijar también en los ligamentos tiroioideos laterales y en el hueso ioides, en las láminas laterales de los cartílagos tiroides y en el cartílago cricoides. ¿Sí? Entonces esta fascia faringovacilar, que es la fascia más interna, se fija en todas estas estructuras y es lo que va a dar sostén a nuestra faringe. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos lugares donde va a estar fijada la fascia faringovacilar se van a fijar los músculos constrictores especialmente. ¿Qué músculos constrictores vamos a tener? Vamos a tener músculo constrictor superior, medio e inferior. ¿Dónde se va a fijar el músculo constrictor superior? El músculo constrictor superior se va a fijar en lo que es la porción inferior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal y en el ligamento pterigomaxilar. Entonces, si nosotros hacemos una vista o vemos una vista posterior de lo que es el cilindro faríngeo, el hemicilindro faríngeo, tendríamos más o menos algo así. Las fibras del músculo constrictor superior van a formar las paredes laterales de este hemicilindro faríngeo para dirigirse hacia la parte posterior de la faringe y unirse en la línea media formando algo que se llama rafe faríngeo posterior. Aquí estaría lo que es la base del cráneo, ¿no? Entonces estas fibras son las fibras más profundas de toda la musculatura constrictor. Luego tenemos al músculo constrictor medio. El músculo constrictor medio se va a fijar en la mandíbula y en el ligamento, en la parte inferior del ligamento estiloioideo. Entonces, estas fibras del músculo constrictor medio se van a superponer sobre las últimas fibras del músculo constrictor superior. ¿Sí? Vamos a hacerlo mejor con otro toque. También en la parte posterior se unen en lo que es el rafe medio. Y por último tenemos al músculo constrictor inferior, que es el músculo más externo de los tres constrictores, que se va a insertar en el ligamento tiroioideo lateral
en las láminas laterales del tiroides y parte del cricoides. ¿Sí? Y también estas fibras se van a superponer, ¿sí?, sobre las fibras del músculo constrictor medio, uniéndose en la parte media en lo que es el rafe faríngeo. Entonces esta musculatura constrictora va a tener la función de modificar lo que es el diámetro antero-posterior y lateral del hemicilindro faríngeo. ¿Sí? Bien, ¿qué otros músculos vamos a tener? Tenemos también los músculos elevadores de la faringe. ¿Cuáles van a ser los músculos elevadores de la faringe? Vamos a tener también tres. El salpingofaringeo, el palatofaringeo y el estilofaringeo. ¿Sí? El músculo salpingofaringeo. Este músculo salpingofaringeo, si volvemos a esta vista posterior de lo que es la faringe, ustedes van a ver que en la parte superior no va a haber fibras del constrictor superior, sino que esa parte está libre. ¿Por qué va a estar libre? Porque a través de esta parte libre van a ingresar hacia la nasofaringe, porque esto correspondería hacia la cavidad nasofaringea, va a ingresar dos estructuras. ¿Cuáles van a ser? Las tubas auditivas, la trompa del tacto, ¿sí?, que va a ir a desembocar a las paredes laterales de la nasofaringe. Entonces este músculo salpingofaringeo va a ir desde la porción cartilaginosa, porque esta corresponde a la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, hacia las paredes laterales de la nasofaringe y parte de la orofaringe. ¿Sí? Este es el salpingofaringeo. Luego tenemos al músculo palatofaringeo, que ya habíamos explicado anteriormente cuando hablábamos de las fauces, del tipo de las fauces en la orofaringe. El palatofaringeo, ¿qué es lo que va a formar? El pilar posterior de la fosa amigdalina. ¿Sí? Entonces ese palatofaringeo va de lo que es el paladar blando hacia también la pared lateral, ¿sí?, de la faringe. Y por último tenemos al músculo estilofaringeo. Este músculo estilofaringeo, nosotros dibujamos aquí lo que son las apófisis estiloides, que las habíamos hecho aquí, van a ir de lo que es la apófisis estiloides también hacia la cara lateral de la faringe, de las paredes laterales de la faringe. ¿Sí? Entonces estos músculos elevadores, como su nombre lo dice, van a elevar a la faringe durante el proceso de deglución. ¿Sí? Entonces, esa es la principal estructura de sostén que va a tener nuestra faringe. ¿Sí? Inervación. ¿Cómo van a estar inervadas estas estructuras? La inervación faríngea. Lo que es la musculatura faríngea, ¿sí?, va a tener como inervación motora a lo que es el décimo par craneal. ¿Cuál es el décimo par craneal? El nervio vago. Entonces el nervio vago va a inervar a la mayoría de la musculatura faríngea, ¿no? El constrictor medio, constrictor inferior, salpingofaringeo
palatofaríngeo, ¿sí? El constrictor superior y el músculo estilofaríngeo van a estar inervados por el noveno par craneal. ¿Cuál es el noveno par craneal? El glosofaríngeo, ¿sí? Entonces, esos son los dos músculos que van a, o los dos nervios, perdón, que van a inervar a la musculatura faríngea. Y la inervación sensitiva también va a estar dada por estos dos pares craneales a través del famoso plexo faríngeo, donde el noveno par craneal sí va a dar las fibras aferentes y el décimo par craneal da las fibras eferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una paciente recibe un estímulo a nivel de los pilares posteriores del orofaringeo, ¿sí? Ese estímulo es captado por las fibras aferentes del glosofaringeo, ¿sí? Y la respuesta, que comúnmente se la llama arcada, cuando tenemos esa ganas de vomitar, es dada por las fibras eferentes del décimo par craneal, ¿sí? Ustedes saben por qué, o seguramente les pasó alguna vez, que cuando tienen escozor, cuando tienen prurito a nivel del conducto aditivo, una acción que solemos hacer es hacer una carraspera a nivel de la garganta, o al contrario, tenemos picazón a nivel de la garganta y tratamos de estimular o de rascarnos a nivel del oído. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que hay esa relación? ¿Inervación de qué, pero? De la sensitiva. ¿Pero y qué nervio? Sí, vago. Vago. El vago, el nervio vago, sí. Hay una rama del nervio vago, ¿sí? Que es el nervio de Arnold, ¿sí? Este nervio de Arnold comunica, es una forma de comunicar la inervación a nivel del conducto auditivo externo con la inervación de la orofaringe. Entonces, por esa razón, ¿no? Cuando tenemos escozor en la garganta, tratamos de rascarnos a través del oído, y lo contrario, ¿no? Cuando tenemos picazón en el oído, tratamos de hacer movimientos con la garganta para evitar esa sensación. Bien, en cuanto a la irrigación faríngea se va a dar a través de la arteria carótida externa, ¿sí? Principalmente por sus ramas faríngea ascendente y también a través de las ramas faríngeas de la arteria maxilar interna. La faringe ascendente es una rama colateral de la arteria carótida externa y la maxilar interna es una rama terminal de la carótida externa. Y lo que es la irrigación o el drenaje venoso, mejor dicho, se da a través de hacia la yugular interna, a través del plexo venoso faríngeo. ¿Sí? Bien, entonces esas son las principales características en cuanto a la anatomía de la faringe.
es una colateral. Es una colateral de la carótida externa y la maxilar interna es una rama terminal. La tiroides superior no. Llegan ciertas ramas de la tiroides superior, sí, también. O de la palatina ascendente, también. Hablando un poquito de la fisiología faríngea. Lo que es la fisiología faríngea. La faringe va a tener principalmente 4 funciones. ¿Sí? Va a tener una función deglutoria, va a tener una función fonatoria, tiene una función respiratoria y por último tiene una función de protección. La función deglutoria. Ustedes saben que la deglución consiste en 3 fases, ¿no? ¿Cuáles son las 3 fases de la deglución? ¿Cuáles son? ¿Y eso en qué fase se produce? Va a tener una fase oral, ¿sí? Donde se realiza la masticación con la formación del bolo alimenticio, que es una fase voluntaria. Tiene una fase faríngea, ¿sí? Donde va a intervenir la faringe, ¿sí? Luego de que se forma ese bolo alimenticio, ¿no? Se va a propulsar con la lengua hacia posterior, ¿no? Y va a ir por la faringe, por la valécula, las cuerdas vocales se van a cerrar, la epiglotis va a caer, ¿sí? Va a ascender la laringe y esto va a hacer que el bolo alimenticio pase hacia la siguiente parte, que es el esófago. Y esa es la tercera fase, la fase esofágica. Entonces la primera fase de la deglución es voluntaria, porque nosotros controlamos el tema de la masticación, y las otras 2 fases, la segunda y tercera fase, son fases voluntarias, ¿sí? Entonces la faringe, ¿no? Interviene en la segunda fase de la deglución. Cuando hablamos de la fase o de la función fonatoria, la faringe va a intervenir en lo que es el timbre de la voz. ¿Sí? Lo que es el tono, la tonalidad de la voz lo dan las cuerdas vocales. ¿Sí? Pero el timbre de la voz puede estar o está influenciado por lo que es la faringe. Por ejemplo, habíamos dado también estos ejemplos la vez pasada. Cuando hay una obstrucción a nivel de la rinofaringe, por ejemplo, con una hipertrofia adenoidea, ¿sí? El paciente va a tener algo que se llama rinolalia, ¿no? Rinolalia cerrada. Esto tiene mucho que ver también con la permeabilidad de la fosa nasal. Como digo, hay muchos autores que toman a la nasofaringe y las fosas nasales como una sola unidad. ¿Sí? Obviamente son cavidades diferentes, pero como les digo, una obstrucción a nivel de la nasofaringe, por ejemplo, por una hipertrofia adenoidea, puede causar una voz nasal, también llamada rinolalia cerrada. ¿Sí? Y también hay lo contrario, que es la rinolalia abierta. ¿Cuándo pasa eso? Cuando una zona, en este caso la orofaringe, ¿sí? Va a estar abierta y va a hacer que el aire escape de la fosa nasal. Por ejemplo, en los pacientes con fisura palatina. ¿Sí? Entonces, esa fisura palatina es una causa de rinolalia abierta. Otra alteración del timbre de la voz puede ser la voz gutural,
que se suele producir cuando a nivel de la orofaringe, ¿sí?, las amígdalas palatinas se van a hipertrofiar, ¿sí? Entonces esa hipertrofia amigdalina, sobre todo hipertrofias de grado 3 o grado 4, producen ese tipo de voz gutural. No es como si el paciente tuviera una papa trancada en la garganta y un timbre de voz muy particular. Y luego tenemos la función respiratoria. ¿Sí? La función respiratoria es una continuación de del paso del aire de la nariz. ¿Sí? Ustedes saben que la mucosa nasal tiene la función de acondicionar el aire que nosotros inspiramos, ¿no? Entonces, ese aire que ingresa por la fosa nasal, por las fosas nasales, se dirige hacia la nasofaringe, luego a la orofaringe, para luego ir hacia la laringe y pasar por el espacio glótico, ¿no? Entonces, en ese trayecto que tiene a nivel faringe, ¿no?, tiene un pequeño papel en el acondicionamiento del aire, ¿no? Un pequeño porcentaje de esa humectación y de ese calentamiento se dan a nivel de la faringe, ¿no? Y por último tenemos la función de protección, ¿no? Aquí, por lo que habíamos explicado anteriormente, que es el anillo linfático de Valdeir, ¿no? Esto son estructuras linfoideas que van a tener su crecimiento inicial a partir de los 9 meses de edad aproximadamente, ¿sí?, y alcanzan su máximo pico de desarrollo más o menos hasta los 5 o 7 años de edad. Entonces, como habíamos dicho en clases anteriores, como los niños no tienen su sistema inmunológico totalmente maduro, totalmente desarrollado, ¿sí?, lo que es el anillo linfático de Valdeir es una forma de compensar esa falta de sistema inmune no desarrollado, y es la primera línea de defensa contra los microorganismos que entran a través de esos orificios, ¿sí? Entonces, como les decía, alcanzan su máximo desarrollo a partir hasta los 5 o 7 años, y luego se van atrofiando, ¿no? A medida que el cráneo del paciente va aumentando de tamaño, el tejido linfático va atrofiándose, va disminuyendo de tamaño, ¿sí? En algunos casos puede quedar hipertrofiado, ¿no? Hay muchos adultos con cuadros de hipertrofia amigdalina palatina, ¿sí?, o con, es más raro, ¿no?, pero puede pasar niños mayores de 10, 11 años o adolescentes con hipertrofia adenoidea, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que corregir con tratamiento conservador o mediante cirugía, ¿sí? Bien, y ahí vamos a terminar con el tema de anatomía y fisiología faríngea. ¿Alguna pregunta, consulta, dudas que tengan? ¿Esto está en el libro todo? Esto sí está en el libro. ¿Y va a salir el libro? Va a salir del libro también, sí. La teoría. No, si quieren también puede salir de la teoría. La teoría.